La linterna de Diego iluminó las húmedas paredes de la cueva de San Martín mientras se ajustaba el casco una vez más. Sus 25 años no le habían dado la experiencia suficiente para intuir que aquella mañana de sábado sería diferente a todas las demás. Hacía solo 6 meses que había comenzado a explorar cuevas, pero se sentía seguro recorriendo los túneles conocidos del sistema montañoso de Burgos. Solo es una exploración rutinaria, se dijo a sí mismo mientras revisaba su equipo básico: cuerda, linterna de repuesto, un poco de agua y barritas energéticas. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío de octubre. El grupo de espeleología había recomendado esta cueva para principiantes y él se había memorizado el mapa principal durante semanas. Los primeros metros le resultaban familiares. Diego había recorrido esta parte inicial al menos 12 veces. Las formaciones rocosas le saludaban como viejos conocidos: la estalactita con forma de lanza, el pequeño charco que reflejaba su luz, la bifurcación en la que siempre elegía el túnel de la derecha. Pero hoy, algo le empujó a mirar más allá. A la izquierda del túnel principal había una abertura apenas visible que nunca antes había notado. Diego se acercó con curiosidad. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo había pasado por alto este paso tantas veces? La abertura era estrecha, pero sin duda era transitable para su delgada complexión. Los mejores descubrimientos siempre se producen donde menos te lo esperas, recordó las palabras de su compañero Miguel. Sin pensarlo mucho, Diego dirigió su linterna hacia el interior. El haz de luz se perdía en la oscuridad, lo que indicaba que el túnel era bastante largo. Su pulso se aceleró por la emoción del descubrimiento. Quizás encontraría algo que nadie había visto antes, quizás una habitación secreta o formaciones únicas. La adrenalina nubló su juicio habitual. Diego se deslizó por la abertura, sintiendo como las paredes de roca le rozaban ligeramente los hombros. El túnel descendía con una pendiente gradual. Diego avanzaba a gatas, con la respiración entrecortada por el esfuerzo. Con cada metro que avanzaba, el espacio parecía estrecharse ligeramente, pero no lo suficiente como para preocuparle. La linterna revelaba paredes lisas, pulidas por siglos de agua. Tras recorrer lo que calculó que eran 50 metros, Diego se detuvo para descansar. Giró la cabeza para mirar atrás y, por primera vez, sintió inquietud. La entrada por la que había entrado ya no se veía, solo había oscuridad detrás de él. Pero no se preocupó demasiado. Tenía la cuerda y su limitada experiencia le decía que eso era normal en las cuevas. Siguió avanzando. El túnel ahora giraba hacia la izquierda y Diego tuvo que doblar el cuerpo para seguir la forma sinuosa del pasadizo. Las rodillas le empezaron a doler contra la roca, pero la emoción del descubrimiento lo motivaba. ¿Qué podría haber al final de este misterioso túnel? Fue entonces cuando se dio cuenta: el espacio se estaba estrechando cada vez más. El túnel, que al principio le permitía avanzar cómodamente, ahora le obligaba a empujar con los codos y arrastrar el cuerpo hacia adelante. Diego se detuvo, su respiración se había vuelto pesada, no solo por el esfuerzo físico, sino también por una creciente sensación de claustrofobia. Tranquilo, se dijo a sí mismo. Solo tengo que retroceder. Pero cuando intentó darse la vuelta, se dio cuenta de algo terrible: el túnel se había estrechado tanto que ya no podía girar el cuerpo. Tenía los hombros apretados contra las paredes laterales. Diego estaba atrapado. Se repetía a sí mismo que debía mantener la calma, pero el pánico comenzó a invadir su mente como agua fría. Intentó empujarse hacia atrás, pero sus piernas no tenían suficiente fuerza. Cada movimiento que hacía parecía llevarlo más hacia el interior en lugar de sacarlo. Su respiración se aceleró, consumiendo el oxígeno limitado del estrecho espacio. ¿Cómo pude ser tan tonto?, pensó Diego. Había infringido las reglas más importantes de la espeleología: explorar solo y no revelar la ubicación exacta. Como era de esperar, su teléfono no tenía cobertura allí. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Intentó calmarse recordando las técnicas de respiración que había aprendido. Pero el espacio era tan reducido que cada respiración profunda hacía que su pecho presionara aún más contra el techo de roca del túnel. Podía sentir cómo sus costillas se comprimían ligeramente con cada respiración. Pasaron las horas. Diego había perdido la noción del tiempo en la oscuridad total y guardaba la batería de su linterna para casos de emergencia. Sus desesperados esfuerzos por liberarse solo lo habían hundido unos centímetros más en la trampa natural.
Ahora tenía los brazos completamente estirados hacia adelante y ya no podía doblar los codos. El frío comenzó a calarle hasta los huesos. La temperatura constante de la cueva, que al principio era refrescante, ahora se sentía como una mordedura helada que atravesaba su ropa. Diego podía sentir cómo su cuerpo perdía calor gradualmente, especialmente en las extremidades. Su cuerpo se estaba rindiendo lentamente al frío. Su mente comenzó a divagar, probablemente como un mecanismo de defensa contra la realidad de su situación. Pensó en su familia, en sus padres, que probablemente aún estarían durmiendo. Recordó a su novia María, que siempre se preocupaba cuando él salía a explorar cuevas. Ten cuidado, le había dicho aquella mañana. No hagas nada arriesgado. Sin embargo, Diego pensaba, ¿qué puede haber de arriesgado en una cueva para principiantes? La sed comenzó a intensificarse. Tenía una botella de agua, pero estaba en su mochila, pegada a su espalda y fuera de su alcance. A medida que las horas se convertían en días, Diego cambió sus momentos de esperanza por una profunda desesperanza. A veces creía oír voces lejanas, llamadas de auxilio, pero luego se daba cuenta de que solo era el sonido de su propia sangre bombeando en sus oídos. Respirar se le hacía cada vez más difícil a medida que pasaban las horas. El dióxido de carbono que exhalaba no tenía dónde ir en ese espacio reducido, creando una atmósfera cada vez más tóxica. Diego empezó a sentir mareos, y su visión se llenaba de puntos brillantes incluso en la oscuridad total. En sus últimos momentos de conciencia, Diego pensó en todas las precauciones que había ignorado. La regla de no explorar nunca solo. La importancia de comunicar los planes definitivos. La necesidad de llevar equipo de comunicación para emergencias. Todos los protocolos de seguridad que había considerado exagerados, se revelaban ahora como sabiduría adquirida a través de experiencias como la que él estaba viviendo. Luego pensó en el futuro, en los equipos de rescate que encontrarían este túnel al final. Se preguntó si su experiencia serviría de advertencia para los futuros exploradores novatos. Quizás su tragedia podría salvar a otra persona de cometer el mismo error fatal. Con su último aliento consciente, Diego cerró los ojos y se rindió a la montaña que había venido a explorar. En algún lugar allá arriba, el mundo seguía su ritmo, ajeno al último descanso de un joven explorador en las silenciosas profundidades de la Tierra. La cueva de San Martín guardó su secreto durante 3 días más, hasta que el equipo de búsqueda finalmente siguió el rastro de su último descubrimiento. Pero para entonces, Diego ya había emprendido su exploración más larga, el viaje del que ningún espeleólogo regresa jamás. Si esta historia te ha impactado tanto como a Diego, creo que aún no nos conocemos. Estás en el canal Final en la Cueva, donde comparto contigo las historias de supervivencia más impactantes, los sucesos misteriosos y las aventuras extremas más reales. En nuestro canal compartimos historias de espeleología tan extraordinarias como esta. Si no quieres perderte más historias de este tipo, no olvides suscribirte y pulsar el icono de la campana. Además, si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo para que otros también puedan aprender esta lección.